El enemigo siempre está inquieto, está hostil, intenta ejecutar todo lo posible para destruir los siervos de Dios. El enemigo sabemos quién es, tiene nombre y apellido, el enemigo de Dios, el maligno, el que intenta perder las almas, porque en realidad la palabra destruir no sería la adecuada, en este caso sería hacer que pierda tu alma. Esto yo lo tomé del libro Historias de los condenados en el infierno de Page. El demonio es astuto en tiempos de paz y violento en la persecución. Evita la lengua envenenada del diablo, que desde el inicio del mundo ha sido siempre mentiroso y engañoso. Y ustedes dirán, ¿por qué Vianey siempre tiene que irse al tema del enemigo de Dios? Por algo simple. Porque la gente se ensaña en querer decir que el diablo no existe y que el infierno no existe y que no existe ninguna repercusión o consecuencia de pecado. El detalle es que estamos viendo con nuestros ojos cuáles son las consecuencias del pecado y de la acción del maligno y no lo queremos reconocer, y para eso aquí estoy yo. Las palabras de los demonios brillan incluso hasta cuando las personas piensan que se lo saben todo, que están en el camino correcto, que ya no necesitan aprender más nada como cristianos. Ahí ellos, con su lengua envenenada, hacen que la persona piensa que va por el camino correcto simplemente porque es sabio y no se da cuenta que está engañado. Me explico. Cuando se dice lengua envenenada y que la persona piensa que va por el camino correcto, es que hay muchas personas que saben la verdad, pero no la ejecutan, tipo fariseo. Pero en este caso yo veo que es tanta la insistencia de en querer encubrir el pecado y darle palmaditas a las personas en el hombro y decir, sigue pecando, que todo está bien, porque Dios es misericordioso, es un error garrafal. Los demonios halagan a las personas para hacerlas perder. En este momento existe la tendencia a que las mujeres, mientras más impuras, mientras más inmorales, mientras más descaradas, más se les halaga, más alcance se le da en todos los algoritmos de todas las redes sociales. La mujer, mientras más mala palabra, mientras más desvergonzada, mientras más perversa, más se le da voz, más se le da audiencia. Porque esto no es fortuito. Dice que las palabras brillan con astucia de los demonios, de las personas que actúan en el mal. Y nosotros mismos muchas veces por la palabra misericordia no queremos darnos cuenta que esos caminos llevan a la perdición, y como queremos ser más buenos que Dios, no queremos llamarle la atención o no queremos llamar la atención al pecado, porque la gente no hay que señalarla ni perseguirla, es saber lo que no se debe ver y lo que no se debe escuchar. Escribe el monje Lactancio en el libro 6 sobre la verdadera religión que las que están nacidos, los hombres nacidos en la milicia espiritual, es decir, en la Iglesia Católica, deben estar armados y firmes en la batalla, atento a todos los ataques y hasta observar lo que está en lo oculto, porque hay personas que vienen con buenas intenciones, pero es para hacerte pecar. Me encantó este texto y por eso lo quise compartir con todos ustedes. El enemigo puede ser visible o invisible. Hay personas malhumoradas, amargadas, que siempre están enojadas, que claro, hieren y son enemigos porque al final lo que quieren es hacerte un daño. Son personas que también necesitan ayuda espiritual y hay que orar por ellos porque se entienden que no actúan solos. Pero en este caso, dice, los enemigos ocultos son aquellos que se hacen pensar en tus amigos, te hacen creer que son tus amigos, pero en realidad son tus enemigos. Cuando hablamos de la perdición de las almas, mis hermanos, hay que tomar en cuenta que Dios sabe y conoce nuestros corazones,
que muchas de las personas que pensaron que se perdieron, realmente no se perdieron porque Dios tuvo misericordia. Pero otros que fueron enemigos ocultos, así mismo, como ahora mismo pone la tendencia que los que parecen buenos en las películas, en las series, realmente son malos, que ahora mismo hay una filosofía que no se sabe el que es bueno y el que es malo. Eso es muy peligroso. La palabra de Dios dice que digan sí cuando es sí, no cuando es no, y a lo malo hay que llamarlo por su nombre y a lo bueno hay que llamarlo por su nombre. Cabe recordar que nosotros en la iglesia tenemos también clérigos, tenemos obispos, tenemos cardenales y hemos tenido papas que han confundido. No voy a llamar por nombre y apellido, porque yo no estoy aquí para perseguir a nadie. Nosotros como católicos no tenemos por qué mencionar personas para hundirlas, pero cuando usted ve a una persona, no importa la jerarquía que tenga en la iglesia, que habla con palabras con dobleces, que no le dice a las cosas por su nombre, que quiere endulzar el pecado, que tú ni entiendes a dónde quiere llegar, eso no viene de Dios. Los demonios, a algunos les infunden una insaciable codicia. Vamos a hablar del tema de cómo es que el enemigo hace que se pierdan nuestras almas. Primer punto, lo escribí para poder redacté, para poder leerlo por punto. A unos les infunde una insaciable codicia para apartarlos de la verdad, atándolos a sus riquezas. Yo he conocido personas que están dentro de la iglesia, y voy a hablar los que somos católicos en el día de hoy. Vuelvo y repito, no voy a señalar a nadie, pero debemos corregir esas cosas dentro de la iglesia. Que cuando tú estás conversando con esa persona, toda la conversación gira a que no tiene dinero, a que necesita dinero y que de qué forma puede conseguir más dinero, porque siempre siente que siempre está en la pobreza, siente que se merece más o que necesita más. Tengan mucho cuidado con eso. Yo me he alejado de personas así. Que toda su conversación dentro de la iglesia gira en torno al dinero. Que cuando te van a decir, vamos a tal sitio para predicar, lo primero que te van a decir, ¿cuánto hay que gastar o cuánto me van a dar? Que cuando se habla acerca, por ejemplo, de ir a servir a una comunidad, lo primero que te van a decir, y en esa comunidad, ¿tú crees que me pueden dar algo? ¿Tú crees que sean gente de dinero? Porque todo gira en torno al dinero, dice San Felipe Neri. Que más fácil se salva un sensual que un codicioso, porque el sensual puede tomar en alguna ocasión repulsión a la inmoralidad, pero el codicioso nunca se sacia. Si nosotros mismos giramos toda nuestra conversación en torno al dinero, eso quiere decir que no estamos adorando a Dios, sino que estamos entronizando al Dios Mamón, que es el Dios de la codicia, en nuestras vidas. A otros les inflama con ira para que se alejen de la contemplación de Dios y los lleven al daño del prójimo. Yo he sufrido de eso. Yo me he inflamado de ira. Y en las palabras de la persona te das cuenta cuando siempre se encuentra airado. Y yo era de las personas, porque mi mamá es así, y yo lo entendí en mi casa. Mi mamá se enojaba con otras personas, ella enojaba a la casa, ella iba a maltratarnos a la casa porque alguien en la calle le había hecho algo. Yo era así. Y el Espíritu Santo cambió eso en mí, porque yo misma comencé a ver que esas actuaciones, habían personas que me lo dejaban pasar, pero había otros que me llamaban la atención con su razón, porque yo no tengo que estar insultando a nadie, ni mirando mal a nadie, porque otro me haya maltratado. O sea, uno mismo tiene que darse cuenta, si alguien te hizo un daño, lo ideal es sentarse con esa persona. Ni siquiera insultar ni alzar la voz. Que se resuelvan las cosas con esa persona por lo que pasó, o te alejas de esa persona, pero saliste de ahí y no salgas airado a maltratar a los demás. Esas son de las cosas que se corrigen cuando uno mismo, a nivel de racionalizar la situación, de razonar, sería la palabra de la situación, tú dices, en ese momento me inflamé de la ira, miré mal, hablé mal, actué mal, debo corregir eso, porque no son acciones de un cristiano. A los otros los hunden pasiones desordenadas para que busquen placer y se entreguen a él. Los demonios de lujuria
que el Señor los ate, actúan como una llama de fuego. Y hasta que ellos no consumen a la persona, hasta hacerla perder, no se van a estar tranquilos. Por eso era que los santos se decían, los cristianos en la Edad Media se flagelaban la espalda, se rompían los músculos, porque las pasiones desordenadas llegaban a un nivel que la persona no resistía más y en vez de caer en la tentación, se maltrataba su propio cuerpo. Porque las pasiones desordenadas van a hacer que tú quedes en vergüenza siempre, y ahora es peor. Porque en tiempo atrás no había medios de comunicación, no se tomaban fotos, no se grababa. Ahora cuando las personas envían fotos a gente que ellos piensan que son de confiar, se van a llevar una mal sorpresa, y hay personas que se han quitado la vida por esto, porque sus pasiones desordenadas los hunden hasta llevarlos a la vergüenza. O sea, no es solamente en la parte de que yo voy a ofender a Dios, es que yo mismo me estoy perjudicando. La otra forma en la que los demonios tientan a los católicos para hacerlos perder es prometiéndole paz, pero le impiden alcanzar la verdadera paz. Es decirte, salte de la iglesia que tú vas a estar bien. Tú no tienes que ir a misa todos los días que tú vas a estar bien. No es que tú no tienes que rezar porque tú vas a estar bien. Mentira. Sin Dios no hay paz. La paz que da Jesucristo no es la misma paz que da el mundo, porque la paz del mundo es ser joven, tener dinero, ser famoso, que todos se alaben. Esa es la paz del mundo que no sirve para nada porque te deja vacío. La paz que da Jesucristo, no importa que sea pobre, que estés enfermo, que seas viejo, que no te aplaudan, Dios está contigo y todo va a estar bien. La otra paz falsa que brindan los demonios, que el Señor los ate, es decir que no te preocupes por nada, que la promesa de la salvación va a llegar sin que tú no tengas que hacer nada. Eso es mentira. Tienes que renunciar al pecado. Tienes que pasar tu proceso de purificación en el momento de la conversión, porque no es como hacen los protestantes que te dicen ya, tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador y Señor, y te dicen, sí, tú eres salvo. Mentira. Usted no tiene que hacer ese acto, como ellos dicen, de proclamación, ese acto de decirlo con tu boca. Eso es con tus actos del día a día que tú vas a demostrar que realmente conoces a Jesucristo. Yo he conocido personas que han hecho retiros católicos, seminarios en el espíritu, que dicen que Dios lo transformó en ese retiro, pero mentira. A los 15 ya vuelven a la misma vida. Cuando usted realmente tiene un encuentro con Jesucristo, despacio usted va a ir cambiando. Despacio, en silencio, usted va mostrando que efectivamente Jesucristo cambió su vida, porque andar en los cuatro vientos, por muy feliz que usted esté, puede ser peligroso, porque le está dando mal ejemplo, mal testimonio a la Iglesia Católica, como ha pasado en el día de hoy, que millones se dicen ser católicos y hace años que no van a una iglesia, entonces no son católicos. En el tratado sobre la vanidad de los ídolos, donde se habla también de del demonio de Sócrates, se lee que los espíritus errantes entregan estos vicios que acabamos de hablar para que la persona pierda su fuerza espiritual, no se interese por el cielo y se queden atados a la tierra. Y al final no quedarán atados a la tierra, no, mi amor. Van a ir al infierno, porque lo que se queda en la tierra es el polvo que uno tiene en este cuerpo. Despiertan ambiciones para pensar que el poder es lo que necesitan y quieren gobernar regiones donde no pueden gobernar su propia lengua. San Agustín enseña que estos espíritus inmundos que te atrapan muchas veces lo hacen con algunas frases lógicas, de que tú te estás viendo como eres tú. Tú tienes que buscar el pan de cada día. Tú eres el que tienes que preocupar porque la gente te alabe. Tú tienes que estar pendiente en el día de hoy. Como que todo te lo va a llevar a un plano, como lo hacen el día de hoy, como la vanidad. De que tú solamente mires el presente y no te das cuenta que hay un alma que tienes que salvar, como dice San Juan Crisóstomo, para entregarle a Jesucristo.
tú no salvas tu alma, no. Pero la forma en que tú vas a salvar tu alma es llevando a Jesucristo, porque el detalle aquí está que las personas creen que se van a autosalvar y es imposible. El demonio implanta deseos ilícitos y te hacen pensar que tú no vas a tener culpa de eso y que a nivel oculto tú puedes hacer muchas cosas y nunca van a salir a la luz. Yo hice cosas ocultas que salieron a la luz y me avergonzaron, de las cuales yo sé que lo hice mal y yo en ese momento no le di mucha mente. A veces tú dices, bueno, pero si las demás personas lo hacen, no le ha pasado nada. ¿Por qué yo? Bueno, te va a ir peor a ti porque tú estás en la verdad y estás eligiendo la oscuridad. Los demonios alimentan pensamientos de acuerdo al pecado al que tú te inclinas. Y se manifiesta para corromper tu mente de acuerdo a lo que a ti te guste. No te va a ofrecer lo que no te guste. El detalle es comprender que si a Dios le desagrada, tú tienes que alejarte de eso. A las personas, estos espíritus los desvían hacia el mal para dominar el entorno, para dominar el ambiente, para que la gente se pierda y vive infeliz. Los piadosos, que son las personas católicas, las ata con falsas religiones, dándole polvo de otras creencias paganas. Oigan esto, el polvo asqueroso de otras creencias paganas, de pensar que usted puede ser católico, usted puede leer las cartas, de pensar que usted puede ser católico y puede leer el horóscopo, de pensar que usted puede ser católico, usted puede poner un brujo. Ese es el polvo asqueroso que dice San Agustín, que van a expandir los demonios para contaminar la religión y especialmente las personas más piadosas. Por eso al final dice, se cierran los caminos hacia el cielo de las personas que se desvían de la verdad. Seguirá siendo así hasta el fin del mundo y para vencer al autor del mal hay que hacerlo entregándonos a Jesucristo con humildad. Este texto de la forma en que ellos nos hacen pensar que todos estos deseos son naturales y no lo son, es para que las personas efectivamente dejen de pensar que necesitan a Jesucristo y más bien te dice, deja de estar pensando tanto en Dios, piensa en que tienes que producir, pero sin Dios no se puede producir porque Él es el dueño del oro y la plata. O te dice, deja de tanto ir a la iglesia que te va a volver loco, vuelven los demonios a la gente. Cuando una persona practica brujería y deja de practicar brujería sin renunciar a ella buscándose un sacerdote, se va a volver loco. Pero si usted practica cualquier clase de ocultismo, vaya en silencio donde un sacerdote ni siquiera lo comente, porque se han dado casos de personas que dicen, yo voy a dejar de practicar nueva era, paganismo, metafísica, satanismo, yo voy a dejar de practicarlo y voy a buscar un sacerdote. Es un error, a menos que sea para preguntar dónde encontrarlo, porque los demonios te están observando. En este proceso que tú renunciaste a la oscuridad, tienes que invocar a Jesucristo todo el tiempo hasta encontrarte con un sacerdote, porque va a buscar todas las trampas, porque los demonios se enojan cuando las almas se le van. Pero yo quise hablar de la forma natural en la cual ellos te inculcan avaricia, te inculcan ira, te inculcan amargura, te inculcan codicia, sensualidad, y al final tú entiendes que todo esto es natural y no lo es. Nosotros tenemos la herida del pecado original. Esto es algo real. Siempre hasta el día de nuestra muerte vamos a estar inclinándose al pecado y la lucha es frenarlo en nuestras vidas. Anteriormente, yo recuerdo cuando yo era pequeña que las esposas oraban por sus esposos y 10, 15 años antes de morir los esposos iban a la iglesia y ya siendo ancianos purificaban su pecado, le pedían perdón a Dios y morían en gracia de Dios. Y ahora mismo, como las mujeres tampoco quieren ir a la iglesia, tampoco quieren rezar, tampoco se quieren confesar porque piensan que es una liberación seguir el pecado, al final tanto ancianos como ancianas de 80 a 90 años están muriendo fuera de la gracia de Dios y en pecado, y ni siquiera le interesa buscar de Dios porque la contaminación espiritual es real.
Hay familias que se están acercando a Dios, sí. Hay jóvenes que se están acercando a Dios también, porque Dios es el que cambia los corazones y cambia nuestras voluntades. La preocupación mía es que como ya no es algo cultural, ya la cultura ahora mismo es el hedonismo, que es adorar el placer, hay que tratar de reprogramarnos en ese sentido. Ahora mismo, cuando tú hablas de dejar todo lo que a Dios le desagrada, te dicen que tú eres de la Edad Media, que tú eres una retrógrada, que tú retrocediste. Claro, el diablo es el que habla a través de esas personas cuando tú quieres luchar a favor del bien. Pero yo te voy a decir algo. La corona que hay en el cielo es mucho mejor, más grande y más resplandeciente que todas esas personas malditas que quieren que tú te pierdas, porque ellos también están en la oscuridad. Que el Señor los bendiga, los guarde, le muestre su rostro y los salve.